Esta es la ecografía de Ángela y Lucía, dos gemelas no idénticas que comparten gran parte de su material genético. Con los mismos padres, son dos personas completamente diferentes. ¿Por qué? Cada persona es diferente porque nuestros padres son diferentes. Es una forma de expresar que la herencia que recibimos, nuestros genes, son distintos. Pero no solo nuestros genes, nuestros padres y la sociedad en que viven también condicionan otros elementos muy importantes en el desarrollo integral de las personas. Nosotros somos nuestros genes, es decir, nuestra herencia biológica, pero también dónde vivimos, qué comemos, la educación que recibimos y la accesibilidad a los sistemas sanitarios que tenemos. El color de los ojos, el tipo de piel, la forma de las manos, las orejas o el pelo hace que cada persona sea distinta. Pero no solo en lo físico, nuestro carácter, la forma de afrontar los problemas o nuestra simpatía dependen del ADN. Es la información que tenemos en las células y que hace que cada persona sea completamente distinta. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 de ellos aportados por la madre y 23 aportados por el padre. El ADN es una molécula que contiene la información que heredamos de nuestros padres. Pero, ¿qué es el genoma? El genoma humano es el conjunto de nuestra información genética, básicamente el conjunto de nuestros genes, de forma amplia. Nuestros genes que son aproximadamente unos 30.000, arriba o abajo, en el número de genes no nos diferenciamos mucho de otros mamíferos, los roedores o los primates, nos diferenciamos sobre todo en cómo se expresan. El ser humano tiene 46 cromosomas que contienen 30.000 genes distintos. Cada uno de los genes tiene una parte heredada de la madre y otra parte heredada del padre. Ahí está toda la información necesaria para que la persona pueda vivir. También está en los genes la herencia de las enfermedades raras, por ejemplo. Se refiere a enfermedades poco frecuentes, afectan aproximadamente a una de cada 2.000 personas en la Unión Europea. Es un número muy importante de personas en su conjunto. Lo que las define como raras es que son infrecuentes consideradas una a una. Las enfermedades de base genética son el 80% de las enfermedades raras en nuestro entorno. Si una persona sufre alguna enfermedad hereditaria como la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, la enfermedad de Huntington o trastornos neurosensoriales que le provoquen ceguera o sordera, ya tiene la posibilidad de no transmitir estas enfermedades a sus hijos. El avance en el conocimiento de la genética humana ya se ha trasladado a la medicina. En el caso de las enfermedades raras, el primer escalón ha sido diagnosticarlas correctamente para prevenirlas. Nuestra primera obligación es diagnosticarlas correctamente. Este es nuestro trabajo fundamental para poder prevenirlas. ¿Por qué? Porque tienen algunos aspectos que las hacen diferentes de otros tipos de enfermedades. En general, no afectan solo al individuo, son enfermedades que tienen carácter familiar porque se heredan y por tanto no suponen una situación diferente, más compleja. No solamente es un problema para el paciente, para su esperanza de vida y su calidad de vida, sino también se convierte en un problema para la familia y para su seguridad reproductiva, la capacidad de tener hijos sanos. Nosotros abordamos el diagnóstico, que además es un análisis genético, desde dos elementos fundamentales: el consejo genético, explicar qué significa esa enfermedad, para qué sirven los análisis, qué opciones tienen ante ese diagnóstico, qué pueden hacer para mejorar la esperanza y calidad de vida de su hijo o de ellos mismos cuando ellos son los enfermos, y también cómo prevenir la transmisión de la enfermedad dentro de la familia. El estudio genético permite ya avanzar en la mejora de los tratamientos y está ayudando a comprender la susceptibilidad de los pacientes a determinadas medicinas. Ya es posible fabricar una medicina para un paciente concreto que tiene problemas para tomar medicamentos de uso general. En el año 2000, los científicos obtuvieron la secuencia completa del genoma humano. Se supo por primera vez que cada persona está formada por 30.000 genes. Hoy ya se considera este descubrimiento como uno de los mayores hitos científicos de la humanidad. El siglo XX es probablemente el siglo de la informática, probablemente el siglo XXI es el siglo de la genética en términos de salud, porque la genética, los avances en información, en conocimiento biomédico sobre la función, el papel de los genes, la estructura del genoma, aspectos como la regulación de los genes para el desarrollo humano, para la aparición de la enfermedad o la respuesta al tratamiento, están modificando de manera sustancial nuestros paradigmas en medicina. Yo creo que habrá un antes y después.
El descubrimiento del genoma humano está permitiendo ya avances en el diagnóstico de enfermedades antes del nacimiento, en la seguridad de los padres de que sus hijos no van a sufrir una enfermedad hereditaria que ellos mismos padecen, y en general, en el conocimiento de las enfermedades raras. Además, estos avances empiezan a aportar información sobre determinados tipos de cánceres hereditarios. El 8% de las personas a las que se les diagnostica una enfermedad antes de los 25 años sufre una enfermedad que tiene un componente genético. El conocimiento de los genes permite un avance hasta ahora prácticamente desconocido en medicina, el concepto de medicina preventiva. Nos permite conocer nuestra predisposición a sufrir determinadas enfermedades y esto nos permitirá también combatirlas antes de que lleguen a convertirse en enfermedad. Pero también lo que nos está enseñando y lo que ya aplicamos es el concepto de farmacogenética, cómo determinados genes modifican nuestra respuesta a los medicamentos. Por tanto, lo que nos enseña la genética, lo que nos está enseñando es cómo manejar mejor nuestros medicamentos para ya no enfermedades, sino personas individuales afectadas de una determinada enfermedad. Desde un punto de vista público de salud, introduce nuevos paradigmas, nuevos conceptos, nuevas ideas en cómo manejar la enfermedad. Desde un punto de vista más próximo a la práctica clínica, individualiza a las personas en términos de problemas de salud y respuesta a sus tratamientos. Para atender la evolución científica hay que comprender algunos conceptos. La molécula de ADN es la portadora de toda la información genética. Cada célula de un organismo vivo contiene ADN. Es la información que pasa de una generación a la siguiente. El ADN está en todos los seres vivos, desde los virus y las bacterias hasta las plantas y los animales. En las personas el ADN es único e invariable. Es lo que nos hace a cada ser humano diferente. Diagnóstico genético preimplantatorio. ¿Qué es? Es una técnica que consiste en seleccionar un embrión libre de una enfermedad genética que se hereda de padres a hijos. Se hace un análisis genético a los preembriones obtenidos con técnicas de fecundación in vitro. Permite evitar que el futuro hijo sufra la misma enfermedad genética que tienen sus progenitores o su familia. ¿Cuándo se realiza el diagnóstico genético preimplantatorio? Es un estudio que se hace antes del embarazo. Se seleccionan los embriones sanos y posteriormente se implantan en el útero de la madre. El niño que nazca ya no tendrá en sus genes la enfermedad que tenían sus padres. ¿Quiénes pueden acceder al diagnóstico genético preimplantatorio? Pueden acceder a este diagnóstico las parejas residentes en Andalucía que presenten riesgos de transmitir a sus hijos cualquiera de estas enfermedades: atrofia muscular espinal, distrofia muscular de Duchenne, enfermedad de Huntington, fibrosis quística, hemofilia A y B, síndrome de Alport ligado al cromosoma X y otras patologías hereditarias relacionadas con este cromosoma. Consejo genético. ¿Qué es el consejo genético? Es un proceso de comunicación en el que se aporta al paciente y su familia información sobre una determinada enfermedad de base genética, así como información sobre su evolución o complicaciones. Permite realizar terapias más precoces en el caso de que la enfermedad llegue a desarrollarse. A través del consejo genético se trabaja para mejorar la prevención y el tratamiento de las complicaciones que pueden surgir por una enfermedad de origen genético. ¿Quiénes pueden acceder al consejo genético? Esta nueva prestación podrá ser solicitada por el propio usuario en caso de que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama o de colon y algunas patologías raras. Los genes. Nos acerca el conocimiento de cómo estamos constituidos. Es el final de una cosa y el principio de algo nuevo. La información genética introduce nuevos conocimientos y permite a los científicos y a los médicos tratar las enfermedades de manera individualizada.